podemos empezar con él. Claro. Voy a chequear acá. Bien. Hare Krishna a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta clase especial de domingo con su santidad Dambantari Swami. Él es un discípulo de Srila Prabhupada, muy querido por todos nosotros aquí en Argentina. Y bueno, hoy vamos a tener una clase especial de él, así que muchas gracias, Maharaj, por estar aquí hoy con nosotros. Le damos la palabra. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Aquí estamos para la celebración del Festival de Domingo y del Festival de Domingo de ISKCON Buenos Aires. Eso es muy significativo. Hoy tenemos también traemos un poco de dolor en nuestro corazón porque tuvimos un evento de violencia hace pocos días que ha traído una tristeza muy grande para toda la congregación de los devotos de Argentina y de sus hermanos de Brasil. Todos nosotros nos quedamos muy tristes por lo que pasó con Pablo Roldán y estamos así muy solidarios con su esposa, hijo y con todos los devotos de Argentina que lo querían tanto y que reconocían su servicio tan importante para la misión de Prabhupada en Argentina. Entonces, hoy en este festival, nosotros tenemos la experiencia de esta clase donde vamos a leer el Bhagavad Gita y lo hacemos como un homenaje a Pablo Roldán por su servicio y que este sacrificio de leer el Bhagavad Gita y las palabras de Krishna puedan servir como algo para ayudarlo en su camino de vuelta a su hogar y que pueda estar bajo la protección de Krishna siempre, como tanto él añoraba. Así que hoy vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es y en el capítulo 4, un verso que habla de la importancia de estar listo para volver al mundo espiritual, para estar con Krishna. Y antes de leer el verso, me gustaría ofrecer mis reverencias a Krishna, a la personalidad de Dios, que es el hijo de Vasudeva, con un mantra que Prabhupada ha introducido para nosotros y que él mismo lo cantaba o recitaba en sus clases antes de empezar sus clases. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces, leyendo el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada
en el capítulo 4, que tiene el título El conocimiento trascendental, el texto 9, que es conocido, muy querido por los devotos, por traer esperanza y la relación de la naturaleza absoluta de Krishna con uno. El verso es Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha tyaktva deham punar janma naitimam eti sorjana. La traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Y en su significado, Prabhupada va a explicarnos el descenso del Señor desde su morada trascendental. Ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y, por ende, regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la perfección, la liberación, únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logran el fundirse en el Brahmayoti impersonal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anandarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, el Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lilanurakto Bhaktavyapi Hridi Antaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y la suprema personalidad de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación.
por el simple hecho de aceptar esta verdad en base a la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvam así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y, en consecuencia, su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Taneva viditvati mrityumeti nanyad panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. El Shvetashvatar Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatari. Hare Krishna. Bueno, entonces, con este verso que es muy rico en filosofía y también trae un aspecto muy importante de la teología védica, teología Vaishnava, donde podemos aceptar que Dios tiene su morada y que todas sus partes integrales relacionadas con Él pueden volver a su morada trascendental en el final de su vida en este cuerpo material. Pero hay requisitos, hay algunas cosas que se necesita hacer para llegar hasta la morada suprema del Señor Supremo. Y este verso apunta, aquí describe que uno debe de conocer. Conocer es el verbo aquí utilizado.
conocer la naturaleza trascendental del aparecimiento y de las actividades de Krishna. Entonces, este conocimiento que nos ha compartido por los libros védicos, las escrituras védicas, y que nos fueron regalados por su divina gracia, Srila Prabhupada, es accesible para las almas muy sinceras, dedicadas, que buscan por el proceso de autorrealización trascendental. Hay algunos procesos que ayudan a uno en su autorrealización trascendental. El yoga es un proceso, como jnana es un proceso también. Pero de todos los procesos disponibles, hay uno que es adecuado, apropiado para la relación interpersonal con la suprema personalidad de Dios. No es solamente el caso de conocer a su aspecto impersonal, como logran los gyanis, ni su aspecto localizado, Paramatma, que logran los yogis, pero es por la dedicación en servicio devocional amoroso al Supremo. La dedicación en servicio devocional amoroso por una cuestión de desear dar placer a Krishna, dar placer a la suprema personalidad de Dios, dedicarse a su servicio, conociéndolo como una persona que tiene deseos, que tiene sus preferencias, que a él le gustan cosas en especial para comer y para divertirse, y que uno puede crear la relación con él para satisfacerle sus deseos y entonces establecer la relación devocional con él. De hecho, la suprema personalidad de Dios no tiene necesidad alguna, no es carente de nada, nada le falta, él tiene todo, él es completo, como el Srimad Bhagavatam, como el Sri Ishopanishad lo describe como Purnam, completo. Om Purnamada Purnamidam, que el todo completo es completo en sí mismo. Y él es completo. Aunque muchas unidades completas pueden emanarse de él, aún así él permanece completo como es su naturaleza original. Entonces él no necesita nada, pero sus partes integrales que lo han olvidado y que están absortos por la ilusión material, absortos por Maya, su ilusión, su energía externa y ilusoria. Entonces, estas partes integrales no pueden
reconocerlo, verlo y aceptarlo tal como Él es. Hay que hacer un ejercicio, hay que someterse a un proceso de purificación. Y en el proceso de purificación hay que adquirir conocimiento trascendental. Este verso nos advierte que debemos de buscar el conocimiento trascendental acerca de la suprema personalidad de Dios, conocer las características particulares de su nacimiento, Janma, y de sus actividades en este mundo, Karma, y meditar en eso. Es por eso que la literatura Vaishnava más grande, más importante, el Srimad Bhagavatam, describe el Señor Supremo con muchos detalles para cautivar la atención de todas sus partes integrales que lo han olvidado y que están bajo el control de su energía ilusoria. Si uno sigue la lectura, el estudio del Srimad Bhagavatam, va a llegar al nivel del canto 10. En el canto 10, la parte 10 de esta gran literatura, van a obtener descripciones muy detalladas acerca de su vida personal, cómo vivió, cómo fue su nacimiento y cómo vivió como un hijo de un pastorcito de vacas en el campo. Así, viviendo en una zona muy rural de sus pasatiempos, sus actividades eran muy cerca de la naturaleza y él estaba siempre acompañado por sus amigos de la misma edad, algunos un poquito más grandes, otros menos. Y así Krishna jugaba con sus amigos, hacía desportos y estaba siempre muy alegre en sus pasatiempos. El Srimad Bhagavatam describe estos pasatiempos, estas actividades de Krishna en su niñez. Después también describe que él salió de este lugar que se llamaba Gokula y fue para Mathura. Y después de Mathura, al cumplir su misión allí, fue para Dwarka. Y después de Dwarka, siguió para Hastinapur, donde se ha encontrado con los Pándavas, en especial con Arjuna. Y del encuentro con Arjuna y por desarrollar una amistad muy grande con Arjuna, él lo acompañó en una batalla, una guerra que se había desarrollado entre los miembros de la misma familia.
Y Krishna acompañó a Arjuna como su cochero, el cochero de su coche de guerra, donde Arjuna iba con sus arcos, con arco y también flechas, para pelear con los enemigos que eran, de hecho, parientes y amigos. En este ambiente, Arjuna ha traído para Krishna cuestiones muy importantes acerca del deber de uno, del deber prescrito, de las actividades. Y Krishna habló el Bhagavad Gita, que es el libro del cual hoy leemos este verso 9 del capítulo 4. Entonces, ¿qué hay de tan importante en este verso? Este verso fue hablado por Krishna para garantizar a Arjuna que él, como la suprema personalidad de Dios, podría un día recibir a Arjuna en su morada trascendental, que es eterna, que no está bajo la influencia de la dualidad de bien y mal, placer y dolor, y que es trascendental a esta dualidad, y que allí todo es eterno. Además de eterno, es bienaventurado. Y la conciencia, el conocimiento está siempre presente. Entonces, en este verso que está en el Bhagavad Gita, así como el Bhagavad Gita, hablar el Bhagavad Gita es una actitud de amor, de amistad de Krishna para con Arjuna, para satisfacer sus necesidades, porque Arjuna representaba el papel del alma condicionada, ilusionada por Maya. Pero el alma ilusionada, pero muy sincera, que buscaba por conocimiento trascendental a través del servicio a Krishna. Entonces, en este verso, además de reciprocar o dar en cambio a Arjuna atención por su devoción, Krishna explica que si uno comprende sus actividades, comprende la naturaleza divina de su nacimiento y de sus actividades, no vuelve a nacer en este mundo después que abandona su cuerpo material. Krishna no dice eso de una manera sin compromiso. Al contrario, cuando Krishna afirma eso para Arjuna, cuando Krishna declara eso para Arjuna, él está dando garantía, está garantizando que el proceso de bhakti, de devoción, puede dar la relación natural del alma espiritual con el alma suprema, que es el Krishna. Un poquito diferente
del resultado que los gyanis obtienen con el conocimiento que cultivan el aspecto impersonal de la verdad absoluta y un poquito diferente del resultado que obtienen los yogis que practican Ashtanga Yoga para realizar el aspecto Paramatma en el corazón. Así, en este tema que viene en el capítulo Conocimiento Trascendental, se desarrolla cuando Krishna decide por explicar para Arjuna que el conocimiento trascendental sigue la entidad viviente desde hace mucho tiempo, cuando Krishna ha compartido su conocimiento. En el verso 1, él va a decir que ya ha enseñado la imperecedera ciencia del yoga. ¿Para quién? Para Vivasvan, el dios del sol. Y que este mismo conocimiento que ahora él va a compartir, que es trascendental para Arjuna, este mismo conocimiento ya ha sido dado por Krishna en el pasado. Entonces, este capítulo trae la historia de la filosofía trascendental, la historia del conocimiento trascendental, que viene acompañando y viene siguiendo las almas espirituales desde su experiencia en este mundo material que es dual. Entonces, Arjuna escucha eso. En el verso siguiente, al verso 9, Krishna va a decir para Arjuna que además de conocer y reconocer sus actividades y nacimiento como trascendentales y divinos, uno debe de hacer un proceso interno de cambio de su comportamiento en este mundo, y que a través de valores muy elevados él debe de portarse librándose del apego, del temor y de la ira, y cultivando estos valores que son valores humanos elevados. Él debe absorberse en pensar en Krishna, sin apego al mundo material, sin temor a su naturaleza como alma individual, sin ira, sin revoltarse. Entonces, él debe de refugiarse en Krishna. Y que haciendo eso, la historia dice, de acuerdo con Krishna, en el verso 10, la historia dice que muchísimas personas en el pasado han se purificado mediante el conocimiento acerca de Krishna. ¿Y qué alcanzaron ellos? Alcanzaron amor
trascendental por Krishna. Este amor trascendental por Krishna es el resultado que uno obtiene por la práctica del servicio devocional, por conocer a Krishna, reconocerlo reconocer sus actividades y nacimiento como divinas, trabajar para adquirir valores como librarse del temor, de la ira y del apego y absorberse completamente en Krishna. Entonces, desarrollar amor por Krishna. Y cuando en esta situación uno puede entrar en la morada suprema de Krishna y tener la relación con Krishna de acuerdo con su naturaleza original espiritual. Este es el tema aquí en este capítulo y en este verso 9 que sigue, que es seguido por el verso 10 con un complemento explicativo. Y así termino esta exposición. Si ustedes tienen algún comentario o pregunta, Vraja Bhakti va a ayudarme a recibir las preguntas, transmitirlas para mí. Yo puedo tratar de responderlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Maharaj, por su clase. Hay dos preguntas. La primera dice, pregunta si hay un límite de reencarnaciones y cuándo un alma deja de reencarnar. Bueno, no hay límites de reencarnaciones. Uno puede quedarse acá ilimitadamente. Lo que va a definir sus repetidas encarnaciones es su conciencia. Si la conciencia de uno está condicionada al apego, al temor de su individualidad y a ira, entonces todo su comportamiento se va a arreglar alrededor de esas características de apego, miedo, ¿no? E ira, y uno va a vivir cada vez más involucrado en este mundo. Y cuando abandona su cuerpo, tiene un equipaje muy grande para el próximo viaje. Y cuando llega en el destino, después del viaje de la muerte, entonces su equipaje trae todo lo que necesita para otra vez desarrollar apego, miedo, ira, codicia y así sigue. No hay límites. La segunda parte de la cuestión, ¿cuál sería, Vraja Bhakti? ¿Cuándo un alma deja de reencarnar? Sí. Un alma deja de encarnar para siempre cuando desarrolla amor puro por Krishna, devoción para Krishna, ante Krishna, devoción para Krishna. Entonces, cuando desarrolla devoción por Krishna, uno vuelve a Krishna y no vuelve a nacer en este mundo. Si uno desarrolla una relación con la energía impersonal de Krishna, él deja de reencarnarse por un buen tiempo. Pero después de mucho y mucho tiempo, vuelve a encarnarse en este mundo material.
Pero cuando desarrolla devoción pura por Krishna, sigue para el mundo espiritual sin regreso al mundo material. Hare Krishna. Gracias. Y una pregunta más. ¿Son importantes las condiciones externas, o sea, el entorno, a la hora de abandonar el cuerpo, como por ejemplo el lugar, lo que se está escuchando, lo que se está mirando, ¿no? Más allá de nuestra conciencia, ¿es importante el entorno, las condiciones externas? Sí, es muy importante para aquellos que están en el proceso de autorrealización. Es muy importante, es un momento muy definitivo. Pero para un devoto no es tan importante como para los otros trascendentalistas. Para un devoto, lo más importante es la misericordia sin causa que él va a recibir de Krishna, que lo mira y lo sigue por su vida de servicio devocional. Y cuando llega a la hora de la muerte, Krishna se hace presente de alguna manera. Tenemos muchas historias ya en estos 50 años de movimiento Hare Krishna en el occidente. Tenemos muchas historias verídicas que comprueban que Krishna ha hecho arreglos para que sus devotos pudieran recordarse de él en el momento final. Muchas gracias. Muy interesante esta última parte de que Krishna ayuda a su devoto a poder recordarlo en ese momento. Muchas gracias. Bueno, sí. Eso es todo, Maharaj. Muchas gracias. Me gustó mucho su clase. Muchas gracias a ustedes y deseo que este momento tan triste y un poco difícil para todos ustedes y también para mí, estoy un poco triste también por eso, y que podamos orar a Krishna por Pablo Roldán y también cuidar de dar asociación espiritual para su esposa y hijo que ahora necesitan de nuestra atención para que puedan recordarse de Krishna. Este papel lo hacía Pablo, Bhakta Pablo. Entonces podemos tratar de hacer eso, siempre invitándolos a que vengan a la Asociación de los Devotos, enviándoles regalos, libros, prasadam, y orando mucho a Krishna para que ellos puedan aliviarse del dolor que sienten por la falta del padre y del esposo. Gracias a todos ustedes. Todas las glorias a su divina gracia, a se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hare Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna.